tenido la bendición de tenerlo con nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias. Pastor Marquín. Buenos días, ¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Es una bendición estar este último día aquí con ustedes. Tomen sus lugares, por favor. Abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Mateo 28:1, por favor. O nos apoyan ahí con la Biblia, por favor, ahí en la pantalla. Mejor vamos a leer la Biblia acá, ¿ok? Y ya no se distraen ustedes ahí en su Biblia. Y la tenemos acá enfrente. Vamos a fijar nuestra atención y nuestra vista acá adelante, por favor. Sé que muchos se desvelaron anoche, a lo mejor, y vienen algo cansados. Voltea con el que está al lado y mírele la cara, por favor. Muchos todavía no despiertan, sí, por más que los chavos querían alabar, yo sé que muchos todavía vienen con algo de sueño, pero lo bueno es que estamos aquí, ¿ok? Entonces, hoy yo quiero compartir con ustedes, este es el último mensaje de estos 3 días. Entonces quiero cerrar con una palabra que pueda ratificar lo que hemos estado compartiendo y lo que Dios nos ha estado llevando a ministrarles. Sé que me invitaron a ministrar en Semana Santa y a lo mejor no he hablado nada concerniente al tema de lo que es Semana Santa, pero hoy quiero tocar un punto importante, que es la resurrección de Jesucristo, pero la quiero tocar desde un punto de vista totalmente distinto al que muchas veces tradicionalmente lo hemos analizado y lo hemos visto. Entonces hoy yo te voy a enseñar el propósito original el diseño del hombre. O sea, ¿cuál fue el objetivo principal de Dios cuando Dios creó a la humanidad? Sí, yo creo que para caminar correctamente, para que el invento funcione correctamente, tienes que ir al manual de instrucciones, ¿sí? Todo aparato electrónico tiene un manual de instrucciones. Ese manual de instrucciones señala correctamente cuál es la manera correcta de trabajar, cómo funciona el aparato, y nuestra vida también tiene un manual de instrucciones. Amén. ¿Qué es qué? La Biblia. Entonces, cuando tú vas, si tú quieres, hoy en día el ser humano tiene una hambre tremenda, la humanidad, por conocer el propósito de la existencia del hombre, pero lamentablemente buscan el propósito de la existencia del ser humano en muchas otras cosas, menos en el manual correcto, en el diseño correcto. Y hoy yo quiero hablarte desde el punto de vista bíblico, con relación al objetivo de la resurrección de Jesucristo. Pablo dijo, si Cristo no hubiese resucitado, ¿vana sería qué? ¿Vana sería qué? ¿Nuestra religión? ¿Nuestra religión? ¿Nuestra religión? Porque lamentablemente nos hemos adaptado tanto al mundo en el que vivimos que hemos adaptado una religión. ¿Y de qué religión eres? No, pues yo soy pentecostés, sí, yo soy cristiano, otros dicen que son aleluyas, ¿verdad? Y otros, yo no sé, pero y luego le decimos a la gente, es que tu religión, y tenemos el concepto de la famosa religión, ¿verdad? Y lamentablemente nos ha dañado tanto ese concepto, nos ha lastimado tanto, que nos ha vuelto personas religiosas, ¿sí? Y vivimos pensando que somos parte de una gran religión,
pero en realidad la religión ha sido uno de los grandes problemas en la humanidad. Por la religión se han hecho grandes guerras, grandes asesinatos, grandes injusticias. Entonces la religión en realidad ha sido más que una bendición, una maldición, ¿sí? Porque en realidad Dios nunca quiso o ha querido establecer una religión. Amén. Amén. Entonces, dice Mateo capítulo 28, versículo 1, ¿nos ayudan? Mateo 28, 1. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Están listos? Ok. ¿Cómo dice? A ver, esperen. ¿Qué? Otra vez. Dile al que está a tu lado, ya pasó el día de reposo. ¿Sí? Ya despierta. ¿Sí? ¿Ya pasado qué? Ya estuvo bueno de mucho descanso. Amén. Porque parece ser que hoy en día todavía hay mucha gente en el día de reposo. No, es que estoy en mi año sabático, ¿verdad? Y estoy en mi día de reposo, pero ya pasó el día de reposo. Amén. Entonces dile al que está a tu lado, ya pasó el día de reposo. Es tiempo de trabajar, es tiempo de ponernos las pilas, es tiempo de servir al Señor. ¿Pasado qué? El día de reposo. Si tú quieres experimentar al Cristo resucitado, tú tienes que entender que ya pasó el día de reposo. ¿Ok? ¿Amén? Para tener un encuentro con el Cristo resucitado, entonces lo primero que tienes que entender es que el día de reposo, ¿qué? Ya pasó. Ya pasó. Entonces, una vez más, leemos. Versículo siguiente, por favor. Ok, hasta ahí. ¿Y hubo un gran qué? ¿Hubo un gran qué? Terremoto. Porque siempre que entiendes que el día de reposo pasó, entonces tu vida va a generar ¿qué? 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 Un gran terremoto. O sea, tú te vuelves una persona de influencia. Tú te vuelves una persona que genera movimiento. Amén. Tú te vuelves una persona productiva. Tú te vuelves una persona que donde quiera que esté va siempre a generar algo especial, algo diferente, algo distinto. Tú sabes que un terremoto no es muy común, ¿verdad que no? O sea, entonces vas a ser una persona de influencia. Dile al que está a tu lado, necesitamos ser personas de ¿qué? De influencia. Cuando tú tienes un encuentro con el Cristo resucitado, siempre vas a ser una persona de influencia. Entonces dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor ¿qué? Descendió del cielo. ¿Y qué más? Dile al que está a tu lado, todavía Cristo sigue removiendo piedras. Amén. Todavía se remueven las piedras. Yo no sé cuántas piedras puedas tener ahí enfrente, pero el Cristo resucitado es especialista en remover ¿qué? Piedras. Y otro evangelio dice que era una piedra ¿qué? Muy grande, era grande. Entonces, no importa qué tan grande sea tu piedra, pero yo te digo que el Cristo resucitado hoy en día sigue removiendo ¿qué? Piedras, amén. Y entonces seguimos leyendo y dice el versículo 3. Fuerte todo, su aspecto era como un relámpago y sus vestidos 4. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a quienes: bendito Dios por las mujeres.
No, ¿qué pasó? ¿No hay mujeres aquí? Bendito Dios por las mujeres. Bendito Dios por las mujeres. ¿Sí? Gloria a Dios por las mujeres. Dijo el ángel a quienes, no a los guardias, no le habló a los que estaban ahí porque aquellos se asustaron, sí se quedaron como muertos, sino que le dijo a las mujeres. ¿A quiénes? A las mujeres. Siempre las mujeres están ahí en los momentos claves, en los momentos importantes, en los momentos complicados. Entonces, gloria a Dios por las mujeres, amén. Dijo a las mujeres, ¿qué les dijo? Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Tú sabes que siempre las mujeres como que son las que más buscan a Dios, ¿verdad? O sea, como que se caracteriza la mujer por ser un poquito más sensible a Dios, es aquella que pues, siempre está en la iglesia, siempre esto, siempre aquello, pero gloria a Dios por eso. El ángel le dice a las mujeres, ¿qué les dijo? No temáis. ¿Qué más? Le dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Porque yo sé que ¿qué? Yo sé que ¿qué? Que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces, una de las características de las mujeres es que la mujer siempre va a tener la tendencia de buscar ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. Entonces el ángel les dice, yo sé que buscáis ¿a quién? A Jesús. ¿Los hombres dónde estaban? ¿Dónde estaban los hombres? Estaban allá en la casa trabajando, estaban en la casa acostados, dormidos, no sé, ¿verdad? Pero ellos estaban llorando. Otro pasaje dice que estaban llorando, estaban encerrados, deprimidos. Ustedes saben que de repente a los hombres les entra también la depre, y entonces estaban medios deprimidos, ¿verdad? Llorando y recordando solamente lo que había sucedido con Jesús. Pero las mujeres estaban buscando ¿a quién? Estaban buscando a Jesús. Entonces el ángel les dice, versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a quiénes, a sus discípulos, que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Espérense. El ángel les dice, va a las mujeres, vayan y díganle a sus discípulos que Jesús ha resucitado y va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Ahora vámonos al versículo 16. Versículo 16, por favor. Porque después ahí los siguientes versículos, bueno, nos hablan de lo que les dice, sigue diciéndole a las mujeres, de lo que sucede con los guardias y todo eso. Pero quiero que nos vayamos ya a Galilea. ¿Vamos a ir a dónde? A Galilea. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? Jesús les había dicho que se iban a ver ¿dónde? En Galilea. Ahora fíjense lo que sucede en Galilea. Al monte donde Jesús les había ordenado. Aquellos llegan ahí, y cuando llegan a ese lugar, dice la Biblia que le vieron y le adoraron. ¿Le vieron y qué? Regularmente la tendencia del ser humano, sí, el ser humano fue diseñado con la capacidad o con la necesidad de adorar. ¿Sí? Cuando los discípulos ven a Jesús, lo primero que ellos hacen es adorar. ¿Cuántos podemos adorar a Jesucristo? Amén. ¿Cuántos podemos adorar a Jesús? ¿Sí? ¿Cómo se adora a Jesús? ¿Cómo se adora a Jesús? ¿Podemos adorar a Jesús? Adora a Jesús. Adora a Jesús. Adore a Jesús. O sea, no hay música. Yo sé que no hay música ni nada de eso, pero podemos adorar a Jesús. Podemos adorar a Jesús. Sí, adora a Jesús. O sea, no necesitamos música ni nada de esto para adorar. Ok, estos hombres le vieron y ¿qué? Le adoraron. Comenzaron a adorarle. Pero espérense,
O sea, Jesús fácilmente se hubiera gozado, hubiera dicho, hubieran hecho un culto de avivamiento, de adoración, de alabanza y adoración, como hoy en día, ¿verdad? Hacemos nuestros cultos ¿de qué? De alabanza y adoración. No son malos, no estoy en contra de los cultos, no, nosotros también tenemos, ¿verdad? Nos gusta adorar al Señor, nos fascina, a mí me fascina adorar a Dios, ¿sí? Pero Jesús detuvo la adoración, ¿sí? En realidad no le interesaba tanto que le adoraran. Escuchen bien, porque dice que cuando le vieron le adoraron, pero algunos todavía dudaban. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, o sea, lo que en realidad le interesaba a Jesús era que ellos entendieran el propósito con el cual Dios había venido. ¿A dónde? A la tierra. Había vivido una vida totalmente distinta, diferente. Había externado la voluntad de vida. Había externado el propósito de vida. Había manifestado el diseño original de vida. Porque en realidad, si quieres entender el diseño original, mira a Jesús, la autoridad, la potestad con la que Jesús vivió en esta tierra. Amén. Cómo se sometió la enfermedad, cómo se sometieron los demonios, cómo se sometió la naturaleza, cómo Jesús vino y estableció dominio. Digan conmigo, estableció dominio. Porque en realidad el diseño original del hombre es que el hombre fue diseñado para ejercer dominio. Entonces Jesús detiene la adoración e inmediatamente les mira la incredulidad que había en alguno de ellos. Detiene la adoración, detiene el culto de avivamiento, detiene la celebración, detiene la alabanza y la adoración y dice, espérense. Están adorando, pero todavía no han comprendido, no han entendido bien lo que acaba de suceder. Yo veo que hay duda en el corazón de algunos de ustedes todavía. Y detiene la celebración, el culto de avivamiento, lo detiene y comienza a hablarles diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y dónde? ¿Y dónde? Y en la tierra. Ahí vamos a detenernos. ¿Por qué? Porque yo necesito que solamente tú entiendas esto. Si tú entiendes esto, verdaderamente el Cristo resucitado se va a hacer vida en ti. Y más que un culto de desmañanarnos aquí, ¿verdad? Y que vengas y te estés durmiendo. Hola. Hola. Sí, que vengas y te estés durmiendo. Porque es que es que en la mañana, Jesús resucitó en la mañana a las 5 de la mañana, tenemos que estar a las 5 de la mañana ahí, ¿verdad? Tenemos que estar bien temprano ahí, tenemos que llegar y las mujeres y todas las mujeres, ¿verdad? Ya está el esposo todo dormidote y la mujer, párate viejo, vamos a la iglesia, no seas flojo, no ves que la mujer, sí, adelántate, ya el viejo bien cansado, ¿verdad? Adelántate y llego yo, ¿verdad? Como siempre llegando tarde, ¿verdad? Pero vas a comprender en realidad el significado del Cristo resucitado, ¿sí? Porque pensamos que Jesucristo resucitó para establecer una religión, para establecer un formalismo, ¿verdad? Y no hemos comprendido en realidad el propósito, el diseño original de Dios. O sea, Jesucristo resucitó, Él fácilmente, si o no hubiese hecho un culto de avivamiento, hombre.
O sea, fácilmente, mire, aquí estoy, adórenme, aquí estoy, vamos a celebrar. Sí, la gente llegó y ¿qué? Lo primero que hizo fue ¿qué? Adorarle. Esa es nuestra tendencia. Como seres humanos queremos siempre adorar. Pero Jesús detuvo la adoración. Se dio cuenta que el corazón de muchos estaba mal. Se dio cuenta que las cosas no las habían comprendido bien. Tú puedes adorar sin comprender. Tú puedes adorar con incredulidad. Tú puedes adorar con incredulidad o adorar por adorar o cantar por cantar. Entonces Jesús irrumpe en la adoración y les dice: a ver, espérense, tranquilos, cállense por favor. Ustedes no han entendido lo que acaba de suceder. Y les dice: toda potestad me es dada en el cielo. ¿Y dónde? ¿Y dónde? En la tierra. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Vamos a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 1. Me fascina el 1 porque yo veo, me doy cuenta en realidad que cuando Dios, que Cristo vive en alguien, entonces, o sea, hay movimientos, suceden cosas importantes. Génesis 1:1, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y la tierra? Porque muchas veces, aún en el principio de la creación, aún muchas veces las situaciones que Dios crea se desordenan y se vacían, ¿sí? Pero aún dice el versículo siguiente, el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios, ¿se qué? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora escúchame bien. Génesis 1 y 2 nos enseña un patrón muy interesante. Siempre que el Espíritu de Dios se mueva sobre la faz de la iglesia, de una vida, de una familia, de un hogar, de un matrimonio, va a suceder algo importante. Lo desordenado y lo vacío se va a ordenar y se va a llenar. Amén. Amén. Siempre que el Espíritu de Dios se mueva, porque a veces dicen: oh, es que el Espíritu de Dios se está moviendo. Sí, y hay desorden en nuestra vida y hay vacíos en nuestra vida. Amén. Hay desorden en nuestra vida y hay vacíos en nuestra vida. Entonces, siempre que el Espíritu de Dios se mueva, ¿cuántos quieren que el Espíritu de Dios se mueva en sus vidas? En su matrimonio, en su hogar, en su ministerio, no sé, en la iglesia. ¿Cuántos queremos que el Espíritu de Dios se mueva en Catedral de Victoria? Bueno, entonces cuando el Espíritu de Dios se mueve, algo que va a suceder inmediatamente y que tú tienes que comprender es esto: cuando el Espíritu de Dios se mueve, entonces Dios pone orden, establece gobierno y delega dominio. Dios pone orden, establece gobierno y delega ¿qué? Dominio. Porque en realidad, cuando el Espíritu de Dios se mueve, entonces Dios ordena lo que está desordenado, establece gobierno sobre aquello que quiere hacer lo que quiere, porque la tierra se encontraba como desordenada y vacía. Pero número 3, Dios delega dominio. ¿Dios delega qué? Dominio. Entonces, quise mencionar esto para que entiendas que siempre que el Espíritu de Dios se mueva, entonces va a haber orden, gobierno y dominio. Di conmigo: orden, gobierno y dominio.
Eso es lo que sucedió en la tierra cuando el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Dios empieza a ordenar las aguas, la tierra, los cielos, las estrellas. Comienza a ordenar, comienza a establecer gobierno, día, noche, sol, luna, agua, peces, tierra, plantas. Eso es gobierno, ¿sí? Pero también Dios delega dominio. Digo conmigo, Dios delega dominio. ¿Por qué? Escucha bien. Si nos vamos al versículo 26 de Génesis capítulo 1, por favor, ¿me ayudas? Génesis 1:26. Entonces, siempre que el Espíritu de Dios se mueva, van a suceder tres cosas. Número 1, orden. Número 2, gobierno. Y número 3, dominio. ¿Quién resucitó a Jesucristo? ¿Quién resucitó a Jesucristo? ¿Quién resucitó a Jesucristo? ¿Quieres tener un encuentro con el Cristo resucitado esta mañana? ¿Quieres tener un encuentro con el Cristo resucitado? Entonces el Espíritu de Dios tiene que moverse en tu vida. Amén. Y si quieres que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida, el Espíritu de Dios va a establecer orden, va a ordenar lo desordenado que hay en tu vida, en mi vida. Amén. Va a establecer ¿qué? Gobierno sobre mi vida, autoridades sobre mi vida. Me voy a tener que someter al esposo. Gracias, hermana, por su amén. Dije, hermanas, me voy a tener que someter al esposo. Despierta, Lupita, Carlos, para que escuche esto. Me voy a tener que someter al esposo, porque es la... ¿Sí? Amén. Hay autoridades sobre mi vida, pero también, número 3, ¿qué? Dominio. Voy a poder ejercer ¿qué? O sea, una persona que está bajo autoridad es aquella que puede ejercer autoridad, dominio. Una persona que no sabe estar bajo autoridad, entonces no puede ejercer ni autoridad. Amén. Ok, entonces nos vamos al versículo 26. ¿Por qué digo que cuando el Espíritu de Dios se mueve, establece orden, gobierno y qué más? Y dominio. Porque el versículo 6 nos muestra el origen, la idea principal, el enfoque principal, el propósito principal de la existencia de la humanidad. Versículo 26, ¿cómo dice? Y dijo Dios. Y dijo Dios, espérense, digan conmigo, y dijo Dios. ¿Quién escribió Génesis? Los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos ¿por quién? Por Moisés. O sea, Moisés tiene una de las más grandes revelaciones del comienzo, del inicio, del diseño original. Entonces, muchas veces no hemos puesto atención a las palabras de Moisés, pero Moisés establece el comienzo de los comienzos, el principio de los principios, el diseño de los diseños. Y entonces Moisés, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿por quién fue inspirado? ¿Por quién? Porque creemos que esos hombres fueron inspirados ¿por quién? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Establece orden y dominio. No se les olvide esto. El Espíritu Santo hace orden, gobierno, porque a veces pensamos que el Espíritu Santo, lenguas y sábado, y empezamos a hablar, ¿verdad? Y todo puro desorden. Es que me tomó el Espíritu y no supe lo que pasó, no supe lo que hice. No, espérame. Siempre que el Espíritu de Dios se mueve, ¿va a haber qué? Orden
gobierno y dominio. Ese es el mismo espíritu que resucitó ¿a quién? A Jesús. Amén. Entonces, el mismo espíritu que resucitó a Jesús, el mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, fue el mismo espíritu que inspiró ¿a quién? A Moisés. Entonces, ese mismo espíritu que inspiró a Moisés comienza a hablar y comienza a utilizar a Moisés para que Moisés escribiese el diseño, el propósito original del hombre. Entonces, viene las palabras, entonces dijo Dios, o dijo Dios, ¿cómo dice el versículo 26? Entonces, no, espérense, todavía no se brinquen. Sí, ya ven cómo ya nos vamos a la otra. O sea, ¿qué dice? Versículo 26. Entonces dijo Dios, espérense, ¿quién dijo? ¿Quién es el motivo de la creación del hombre? ¿Quién es el motivo de la creación del hombre? ¿Quién dijo? O sea, yo no soy el resultado de una explosión cósmica. Yo no soy el resultado de una evolución. No. O sea, yo soy el resultado de una idea ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Entonces dijo Dios. Sí, entonces dijo Dios, el motivo de la creación del hombre es Dios mismo. Amén. Dios me quiso crear. Dios me quiso diseñar. Yo soy el motivo de la mente de Dios, de la idea de Dios, del deseo de Dios, del pensamiento de Dios, del anhelo de Dios. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios por eso? Amén. ¿Te das cuenta cómo esto tiene que despertarte? O sea, no eres el resultado de un animal, del mono, del chango, del simio, no sé, aunque a veces nos parecemos un poco, pero no eres el resultado de la evolución. No, o sea, tienes que comprender esto, sino que tu vida es el resultado no de que tus padres se acostaron y naciste. Amén. De que estás aquí por error. No, tú eres el resultado de la mente, del corazón, del deseo, de la voluntad, de la idea de quién? De Dios. Entonces dijo Dios. ¿Dijo quién? Dios. Dios. Tienes que comprender eso. Tú eres el deseo de Dios. Dios dijo. Dios quiso. Dios anheló. Amén. Entonces, cuando comprendes eso, sabes que tu vida viene ¿de dónde? De Dios. Yo existo porque Dios así lo quiso. Porque Dios me anheló. Porque Dios me diseñó. Porque en la mente de Dios ya estaba mi vida diseñada, trazada, preparada. Amén. Entonces tienes que comprender esto. Porque cuando comprendes esto, comienzas a alinearte a la voluntad no tuya, a los deseos no tuyos, sino a la voluntad de Dios. Y sabes que tu vida, que tu existencia viene del deseo de alguien, de un ser maravilloso, del Dios creador de todo lo que existe. Amén. Y a Él le debes tu vida. ¿Quién quiso? ¿Quién quiso que existieras? ¿Tus padres? No, es que mi papá, mis padres, ¿verdad? Dijeron que ya querían un hijo y entonces nací yo. No, es que, y damos hay tantas teorías. Si bien es cierto, sí, Dios nos dio la capacidad de reproducirnos, pero Dios de antemano
había establecido desde los comienzos mi vida. Amén. Mi vida. Entonces yo vengo, ¿de dónde? De Dios. Seguimos leyendo, versículo 26. Y dijo Dios, ¿quién dijo? Dios. ¿Qué dijo Dios? Conforme a nuestras, hagamos al hombre a nuestra imagen. La naturaleza de la creación de mi vida ¿es de quién? ¿Es de quién? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios dijo, yo necesito una extensión de mi naturaleza. Amén. Yo necesito alguien que se parezca a mí. Yo necesito alguien con quien pueda convivir, con quien pueda platicar, que me ame voluntariamente, sí, que me comprenda, alguien a quien comprender, pero necesita tener mi naturaleza. Por eso tiene que ser a mi imagen y a mi semejanza. Hay un grave problema con este concepto. Hay una grave discusión teológica. Sí. Pero si tú analizas detenidamente el capítulo 1 de Génesis, lo que sucedió en el capítulo 2, en el capítulo 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre platicaba con Dios, caminaba con Dios. Dios se paseaba con el hombre, ¿dónde? En el huerto. Ellos tenían comunicación. ¿Me explico? O sea, capta esto nada más. Ellos podían estar cara a cara ¿con quién? Con Dios. O sea, ellos podían estar ahí mismo. Por eso el hombre es una naturaleza de la extensión misma de Dios en la tierra. Dios dijo, hagamos al hombre, no dijo a la imagen de los animales, a la imagen de esto, a la imagen de aquello, sino a nuestra imagen, conforme a nuestra ¿qué? La naturaleza de la creación del hombre es divina. Es divina. Amén. Es divina. Comprende esto. Que nos parecemos no sé a qué animal, ¿verdad? Pero yo no soy ningún animal. Discúlpenme. ¿O usted es un animal? ¿Se siente animal? A veces nos sentimos medios animales, ¿verdad? ¿Sí o no? A veces como que nos sentimos como un perro, ¿sí? Como un gusano, porque la Biblia lo dice. Que dijo Mefiboset, ¿sí? ¿Cómo miras a un perro muerto como yo? ¿Sí? ¿Qué dijo Isaías? Soy como un gusano, ¿verdad? ¿Qué dijo David? O sea, a veces como que nos sentimos como animales, pero escúchame bien, mi naturaleza no es animal, mi naturaleza es divina. Amén, amén. Voltea con el que está a tu lado, dale un abrazo si puedes ahí y dile, nuestra naturaleza es divina. Amén. Por eso tienes que aprender a amar y a respetar a tu hermano, porque él fue creado a imagen y semejanza de ¿quién? Que es que pastor no me cae, pues no importa que no te caiga, ¿verdad? Pero tienes que amarlo, tienes que respetarlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza de él, como la naturaleza mía, es que
Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después, ¿qué sigue diciendo? A ver, ¿podemos poner? ¿Y qué dice? Espérense. Dios tuvo la idea. Yo soy producto de una idea ¿de quién? De Dios. Yo soy producto de la naturaleza de Dios. ¿Sí? Pero escúchame bien, con un propósito. Después dice, ¿para qué? ¿Cómo dice el versículo? ¿Sí? ¿Para qué? Señoré. La palabra señorear es dominar. Digan conmigo, dominar. Otras versiones dice para que ejerza dominio. ¿Para que ejerza qué? Dominio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra? ¿Qué fue lo que hizo Jesús cuando vino a la tierra? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Qué se había perdido? Muchas veces hemos dicho, es que el hombre, ¿verdad?, se perdió. No. ¿Qué perdió Adán y Eva? ¿Qué perdió Adán y Eva? Ahí es donde tenemos que llegar. Perdieron el dominio que Dios les había dado para ejercerlo sobre la tierra. El diseño original del hombre fue que el hombre ejerciera dominio. Nosotros fuimos diseñados por Dios para dominar. Amén. 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 Para dominar. Dios dijo para que dominara ¿dónde? Sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias del campo, sobre ¿qué más? Léanlo ustedes. O sea, sobre las bestias de la tierra. O sea, nada que ver con nosotros, diga conmigo, nada que ver con nosotros. Las bestias ¿de quién? ¿De dónde? O sea, los animales, ¿sí? De la tierra, ¿sí? Y en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Amén. Ese es el propósito original de nuestra existencia. Jesús, Dios, escuchen bien, Dios establece principios. ¿Qué le costaba, Pastor Julián, a Dios decir, Eva metió la pata, Adán metió la pata, bajo yo, sí, literalmente como lo que soy, como Dios, y pongo orden en la tierra? ¿Qué le costaba? ¿Por qué no lo hizo? No, porque estableció un principio. Y el principio es este: el hombre era el que iba a ejercer dominio sobre la tierra, no Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Dios respeta sus principios. Dios no podía como tal descender a la tierra y establecer orden, porque su principio fue este: Él diseñó la tierra, estableció al hombre, le dio
orden, gobierno y ¿qué? Y dominio, para que el hombre fuera una extensión de él mismo sobre la ¿qué? La tierra. Una extensión de su voluntad sobre la. Por eso el Padre nuestro es este. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Que estás dónde? ¿Que estás dónde? Los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Jesús dice, vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás ¿dónde? Padre nuestro que estás ¿dónde? Santificado sea tu nombre. Venga, ¿qué? A nosotros tu reino, y hágase tu voluntad. Entonces, Dios como tal no podía bajar y establecer orden, gobierno y dominio, porque Él había establecido un principio y era el hombre el que Dios había establecido. Por eso a Jesús se le conoce como el segundo ¿qué? Adán. Los teólogos lo llaman como el segundo Adán. ¿Por qué? Porque Dios se tuvo que hacer hombre. Dios se tuvo que hacer hombre. Sí. Y tuvo que venir como hombre, porque Él estableció un principio. Y como hombre, escuchen bien, como hombre vino y ejerció, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Porque de antemano, cuando Adán y Eva fallan, porque Génesis, si leemos bien Génesis 3, dice, y la serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo, le dijo a la mujer. ¿Le dijo a quién? O sea, eso quiere decir que Génesis 3 no nos relata las pláticas que ya la serpiente había tenido con la mujer. ¿Ustedes creen que nada más así de buenas la serpiente le habló a la mujer? Es que pastor, la Biblia no lo dice. Pero de repente el capítulo 3 comienza diciendo, y la serpiente que era astuta, ¿qué? Más que todos los animales del huerto o del campo, le dijo a la mujer. O sea, de buenas a primeras le habló. Medítenlo, por favor. Usen un poquito su entendimiento. De buenas a primeras le dijo a la mujer, oyes, ¿sabes qué? Mira, está pasando esto y aquello. No. Adán y Eva tenían autoridad sobre todos los animales del campo. Adán le puso nombre. Los llamó como se llaman. ¿Sí? Amén. Esto es un rollo, o sea. Pero nada más quiero quiero hacerte reflexionar un poquito en este sentido. Porque de antemano, cuando Jesús o cuando Dios se da cuenta de lo que sucede, ¿sí? Porque inmediatamente se rompe la comunión, ¿sí? Inmediatamente ellos se esconden. ¿De quién? De Dios. Y entonces Dios les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
¿Que acaso tú crees que Dios no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo? O sea, pero Dios les dice, ¿qué pasó? Porque no hay ninguna tentación que no sea humana. Porque a veces nos salimos con ese rollo, es que no, yo nunca había pasado esto, yo nunca, y pum, caí de repente. No, no. La caída tiene un proceso. Amén. No es que me habló la serpiente de volada y yo no sabía, ¿verdad? ¿Y qué? Y caí. No, hay un proceso. Y entonces, en medio de ese proceso, Dios se da cuenta de lo que había sucedido y establece, en base a su justicia, un principio. Y le dice, esa mujer que tú utilizaste, la misma mujer que tú utilizaste, ¿sí?, para destruir la autoridad que yo le había delegado al hombre en la tierra, va a ser el instrumento, el vaso, ¿sí?, el conducto, el canal por el cual yo mismo voy a venir a la tierra y te voy a pisar la cabeza y te voy a destruir. Amén, amén. Esa misma mujer, porque Dios se vale, escúchame bien, de aquellos que muchas veces el enemigo utiliza para destruir su diseño original. Y Dios dijo, utilizaste a la mujer, pues de esa misma mujer nacerá el Salvador del mundo. Amén, amén. Entonces, hablar del Cristo resucitado es hablar de Génesis. Es hablar de ahí, es el comienzo. Jesús los ve, me están adorando, qué padre. Jesús hubiera dicho, pues vamos a hacer unas enramadas, ¿verdad? Aquí para que me sigan adorando, déjenme siento, ¿verdad? Me siento glorificado, mírenme, sí, sigan cantando a los discípulos, ¿verdad? Y está Pedro todo desentonado, ya me imagino con la voz toda ronca, fea, ¿verdad? Pues era un pescador, no era cantante, ¿verdad? Pero estaba ahí adorando a Dios, ¿sí? Pero Jesús dijo, no, espérense, ustedes no saben ni lo que están haciendo. Me están adorando y hay incredulidad en sus corazones. Deténganse, quiero que entiendan algo. Y comenzó a hablarles y a decirles, toda potestad me es dada, no solamente en el cielo, porque a través de Jesucristo Dios extendió su potestad legalmente. ¿Dónde? Legalmente, ¿dónde? Porque si algo Dios respeta es autoridad. Amén. Porque Él es autoridad. Legalmente Él dice, yo he retomado una vez más la autoridad. ¿Dónde? Nada más la ratifico, ya la tengo. Pero, y ahora ha venido mi autoridad, ¿dónde? En la tierra. Así que iglesia, Catedral de Victoria, esta mañana tú tienes que entender esto. Tienes que salir de este lugar, no más con una religión. ¿Cómo estuvo el culto? Fue al culto de resurrección, ¿verdad? Y todo cansado, todo desvelado, todo dormido, todo modorro. O sea, ¿me explico? Sí. Y no sé lo que pasó, ¿verdad? Pero ya se acabó, gloria a Dios. Vamos a almorzar ahora sí, ya. Y empiezas a hacer tu rollo. Amén. Sí. Y no sabes lo que pasó, sino que llegaste esta mañana solamente a derramar tu vida, a adorar con entendimiento, con fe, no como ¿quiénes? Díganlo. Como los discípulos, y adoraste con entendimiento al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que ganó, aquel que retomó la autoridad y que dijo, vayan, ténganla, se las devuelvo, sí, se las doy una vez más.
tengan dominio, ejerzan dominio sobre la tierra, sujeten la naturaleza, sujeten las enfermedades, sujeten los demonios, sujeten las serpientes. Levántense, establezcan mi reino, declaren mi poder, manifiesten mi gloria. Son una extensión mía en la tierra. Caminen como lo que son, como mis hijos, como hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Amén. Ese es el Cristo resucitado. Vayan, vayan, les doy autoridad, les doy mi dominio, les doy mi poder. Pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hablen el lenguaje del reino, que son las lenguas. Hablen el lenguaje del reino. Si comieren cosa maligna, diabólica, no les hará daño, porque yo voy a estar con ustedes todos los días, no solamente el domingo de resurrección, no solamente Semana Santa. Yo voy a estar con ustedes todos, digan conmigo, todos los días. Amén. Di conmigo, yo tengo autoridad y dominio. Sí, mi vida fue diseñada para ser una extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Soy un representante del reino, de la naturaleza de Dios aquí en la tierra. Estoy aquí en la tierra para ejercer autoridad, dominio, señorío en el nombre precioso de Jesucristo, porque Él recuperó lo que se había perdido y me lo dio. Vayan, ya tengo una vez más lo que se perdió. Se los entrego. Recíbanlo. Sí, recíbanlo. Y hagan esto, y hagan aquello, y esto. Amén. Ese es el mensaje del Cristo resucitado. Toda potestad me es dada, todo poder, todo dominio, toda autoridad me es dada. Ya la tomé, se me había quitado, la había perdido, pero legalmente vine, me hice hombre, viví como hombre, ejercí dominio como hombre en la tierra. Ejercí dominio, sí. Hay una bronca, no sé si te acuerdas, en el instituto había una bronca que si Jesús fue 100% hombre o 100% Dios aquí en la tierra. ¿Te acuerdas de ese problema teológico? Problemas teológicos que lo único que hacen es desacreditar lo que Dios en realidad ya ganó, lo que Él vino a hacer como hombre. Si nos apegamos al concepto original, Dios tenía que hacerse hombre, no Dios. Como Dios pudo haber bajado. ¿Qué le costaba bajar como Dios y arreglar las cosas? Pero iba en contra de sus principios, porque Él estableció al hombre para que ejerciera dominio aquí en la tierra. Entonces necesitaba el verbo hacerse carne y habitar entre nosotros. Y que nosotros nos pudiéramos dar cuenta que como hombres se puede ejercer total autoridad y total dominio. Amén, amén, amén. Sí. Entonces, siéntese bien, póngase de pie derechito, póngase de pie. Sí, derechito, póngase de pie derechito. Dígale al que está a su lado, ya despierta, ya acabó el pastor, ya se va. Diga, gloria a Dios que ya se va. Entonces, sí, levante su frente,
por favor. Frente en alto, pecho salido, ¿sí? Y diga conmigo, Jesucristo me delegó. O diga, el Cristo resucitado. El Cristo resucitado, diga, el Cristo resucitado me delegó el dominio, la autoridad para reinar y gobernar y establecer su reino aquí en la tierra. Amén. ¿Sí entiendes esto? Ahora te pregunto, ¿qué es lo que ha estado incomodándote en tu vida? ¿Qué es lo que ha estado lastimándote? ¿Qué es lo que va en contra del dominio de Dios en ti? Porque para que verdaderamente esto se haga una realidad, entonces el Espíritu Santo tiene que moverse. Porque el Espíritu Santo pone, ¿qué pone? ¿Orden? El Espíritu Santo cuando se mueve pone orden y dominio. Amén. Entonces, ¿quieres que se ordene lo que está desordenado en tu vida? Si somos honestos, ¿hay cosas desordenadas en nuestra vida? Hágale sí. Sí. Él quiere ordenar esta mañana. ¿Podemos adorar, campeón? Vamos a adorar a Dios. Y a pedirle al Espíritu Santo que esta mañana se mueva. Sí. Tú te vas a ir de ese lugar con el orden, el gobierno y el dominio del Espíritu de Dios sobre tu vida.